como es necesario y de derecho que cada uno de nosotros posea la mayor parte posible de bienes terrenales, vestidos, alimentos, casa, diversiones y todo lo demás que tengamos en mayor estima, resulta natural que aspiremos a obtener todas estas cosas. Aspirar no es codiciar las posesiones de otro, ni desear obtenerlas por medio del fraude y del engaño. Vivir entre suciedades, vestir andrajosamente, comer siempre alimentos inferiores, habitar en países áridos o estériles y en casas mal dispuestas, o donde los ojos tienen continuamente delante espectáculos de muerte y degradación, es lo mismo que degradar, herir y hacer padecer hambre al espíritu, todo lo cual acabará por producir inmenso perjuicio al cuerpo. Todos los bienes terrenales nos son necesarios para poder dar plena satisfacción a nuestros más elevados y más refinados gustos. Y sentiremos la necesidad creciente de cosas siempre mejores si decoramos elegante y ricamente nuestra casa y nos rodeamos de cuadros y de estatuas de mérito. Así nos ponemos en condiciones de tener franca la entrada en el gran mundo y adquirimos la capacidad de viajar y de ver otros países y otros pueblos, todo ello en las mejores condiciones y con los menores inconvenientes que sea posible. Así también nos ponemos en situación de hacernos de nuevas amistades, y con ellas asegurarnos, en las mejores condiciones, el mayor número posible de relaciones sociales que nos proporcionarán diversión y agradable pasatiempo. Poseer el valor o precio de alguna comodidad y aplazar indefinidamente su cumplimiento, a pesar de que podría alegrarnos. Estar contemplando toda la vida placeres y diversiones sin medios para procurárnoslos. Tener que renunciar a hacer el bien cuando nuestro corazón está lleno del deseo de hacerlo. Vernos obligados a prescindir de los recreos y diversiones que darían a nuestra mente y a nuestro cuerpo el necesario descanso, es vivir una existencia mezquina y miserable. La privación absoluta de todos los gustos y de toda clase de placeres es el verdadero origen de todos los excesos y de todas las degradaciones, morales y físicas. El hombre que está hambriento se hartará, y no teniendo nada mejor, se hartará aunque sea de pan duro y de carne corrompida. Tener constantemente privados a los hombres de los alimentos buenos y saludables crea en ellos insanos apetitos, y carentes de lo que levanta y dignifica el espíritu, convierten en festín la alimentación adulterada y hacen lugar de sus placeres las casas de meretrices, las tabernas, los teatros de baja ralea y otros lugares semejantes. Todos los refinamientos en el modo de vivir y en el trato social vienen siempre de las clases que poseen mayores riquezas, y disponen, por consiguiente, de más vagar. Esta es también la clase que trae al país todos los adelantos y que protege y fomenta las artes. Pero no hemos de aspirar a las comodidades ni a las elegancias sociales que sean de adquisición muy difícil o penosa, porque de este modo mezclaríamos con sus elementos propios los elementos más groseros, los más vulgares y brutales, pues estos se hallan siempre en los cuerpos que se fatigan con exceso. Naturalmente que puede abusarse de la riqueza, naturalmente que sus refinamientos pueden llevar alguna vez a la afeminación, pero esto nada prueba contra las ventajas de su mesurado empleo y contra la necesidad de poseer y gozar de lo mejor que el suelo produzca o salga de las manos de los hombres. O sea, dicho en otras palabras, los errores y los pecados que por medio de las riquezas se pueden cometer no destruyen el hecho de que hemos de aspirar, por su mediación, a convertir este mundo en el verdadero reino de los cielos, en donde los hombres y las mujeres se complacerán en alegrar y colmar los unos la vida de los otros. Pero todo ello no puede hacerse sin sistema ni orden, no puede hacerse sin el reconocimiento y sin la práctica de la ley que hace consistir el verdadero negocio en un intercambio de servicios mutuos entre hombre y hombre, de tal manera que el que da una cosa se sienta enteramente pagado por aquello que recibe de los demás. Fácilmente se comprende que hemos de hallar gran ventaja en que todo aquello que nos rodee sea tan limpio, tan hermoso, tan perfecto como se pueda, de suerte que solo sensaciones de placer tengan los ojos y los demás sentidos. Para cada idea placentera existe una cosa y una fuerza que nos hace inmenso bien. No habrá de producirnos, pues, provecho de ninguna clase estar siempre rodeados de cosas repulsivas y de formas duras o tristes, pues los pensamientos que la vista de tales cosas nos sugiera habrán de ser forzosamente desagradables, despertando la acción de fuerzas que nos causarán grave daño, lo mismo en el cuerpo que en el espíritu. No hay mérito alguno en ser pobre, y aún menos lo hay en desear la pobreza.
La pobreza y los tiempos duros al principio de la vida de un individuo impiden muy frecuentemente el desarrollo y la adquisición de buenas y excelentes cualidades, al contrario de lo que muchos sostienen, quienes del mismo modo podrían sostener que una planta falta de aire, de tierra, de agua y de calor solar puede llegar a ser un día una planta sana, fuerte y llena de frutos. Los espíritus fuertes y ricos en pensamiento han podido levantarse por encima de toda pobreza o miseria física, a despecho de toda clase de obstáculos, y no se ha oído nunca decir que un espíritu realmente fuerte haya quedado aplastado o vencido por las contrariedades del mundo material. La mayoría de los espíritus impulsores y mentes directoras de la Revolución Americana, Washington, Hay, Adams, Hancock, Morris y muchos más, era gente relativamente rica o de buena posición, y no hubieran podido desarrollar esa fuerza mental y espiritual, que fue la que verdaderamente llevó la causa de la independencia americana por el camino del éxito, si hubiesen estado incesantemente aplastados por alguna labor física impuesta por la pobreza. Toda idea, y especialmente toda idea bien redondeada, tiene siempre su origen en fecunda vagancia, de suerte que las mayores hazañas y las más grandes invenciones han surgido en mentes descansadas, en inteligencias que no ha fatigado un trabajo excesivo. Cristo dijo a sus apóstoles que no tomasen nunca consigo ni bolsa ni bolsillo, pero no les dijo que no se aprovechasen de todo lo que causa alegría al hombre, que dejasen de disfrutar de cualquiera de los goces lícitos. Al decir bolsa y bolsillo quiso referirse al antiguo y material sistema que los hombres siguen para lograr todo aquello que necesitan, pues él deseaba que dependiesen únicamente de la ley espiritual, esto es, que supiesen contar solo con su propia fuerza mental para atraerse todas las cosas que necesitasen. Cierto antiguo proverbio dice que la industria o el ingenio llevan a la riqueza. Pero con la industria solamente no se logrará jamás este resultado, pues hay millares de hombres que son industriosos y sin embargo son pobres toda la vida. La cuestión está en saber dónde y cómo hemos de ejercer este espíritu industrioso. Pero el industrioso que tiene poco talento o pocos arrestos, el cortar árboles en un bosque o traspalar carbón en una mina es ya una manera de vivir. El que tiene un espíritu más fuerte y más impulsivo, compra todo un bosque de árboles, alquila a serradores y cortadores, vigila y cuida bien su negocio y vende luego los productos con buenas ganancias. El ahorro no es tampoco el origen de la riqueza. Muchos son los que ahorran y escatiman todo lo posible de su peculio, se niegan a sí mismos la satisfacción de ciertos gustos y aun de no pocas necesidades y, sin embargo, son pobres toda la vida. Estos tales llaman economía al hecho de andarse a pie unas cuantas leguas solo por ahorrarse unos centavos, y es posible que con su caminata hayan malgastado fuerzas y energías que, bien aprovechadas, podían acaso valerles una docena de dólares. Hacen pasar hambre a su cuerpo, se niegan la alimentación más indispensable, habitan en las casas más baratas, que son las peores, y duermen en cuartos fríos y húmedos por ahorrarse unos centavos, y de tal manera se debilitan y contraen graves enfermedades. Esto en nada se parece a la verdadera economía, y es aún peor que el más extraordinario despilfarro, pues este cuando menos es capaz de producir algunos placeres. Por el camino del ahorro no se halla más que miseria y dolor, ni puede dar de sí ninguna otra cosa. Centenares de gentes de esta clase, si no millares, acaban por ser la presa de intrigantes y especuladores. O invierten sus capitales en una mina que no tiene existencia más que de nombre, o que todo lo más existe en algún prospecto de cantos muy bien dorados, o los pierden en alguna descabellada empresa, o los emplean en la construcción de un ferrocarril cuyos primeros accionistas nunca sacarán un centavo del dinero desembolsado, o los verán devorados por algún plan muy brillante y lleno de grandes promesas y de fabulosos beneficios, y ya es mucho si al fin la mayoría de los accionistas pueden recobrar una parte del dinero que pusieron. Dicen algunos que irse a la cama temprano y levantarse también temprano hace ricos a los pobres. Mas yo digo que lo único que gana el madrugador es trabajar mayor número de horas que los demás hombres. Millares y millares de infelices van a su trabajo muy de mañana, aun en los días más fríos del invierno, mientras que los hombres que gobiernan y dominan en el mundo de los negocios se levantan a las 8, se desayunan a las 9, concurren a sus negocios a las 10, los dejan a las 3 o las 4 de la tarde, y luego se dedican nada más que a su propio recreo quizá hasta la medianoche. Y es verdad que estos hombres no podrían ocupar su eminente situación en el mundo de los negocios si no le diesen periódicamente al cuerpo este descanso y este alivio, pues el cuerpo es el instrumento del espíritu y se le ha de dar ocasión de reponer sus fuerzas, de las que luego el espíritu se ha de servir.
Por esto decimos que las viejas máximas hasta ahora acreditadas para hacer fortuna no sirven para nada. Todo lo más, puede quedar en ellas algo de verdad si se modifican profundamente, pero no serán nunca otra cosa que fragmentos de la verdadera ley espiritual productora de toda clase de abundancias. Toda riqueza material se obtiene por medio de la observancia de determinada ley espiritual o bien por el uso, en cierto sentido, de las humanas fuerzas del espíritu. No se trata de ninguna ley nueva. En parte es y ha sido siempre seguida, siquiera inconscientemente, por aquellos que se han ganado o se ganan una fortuna. Pero es necesario llegar a una más completa aplicación de esta ley, pues no solo puede traer riqueza al individuo, sino también salud, y por encima de esto la habilidad o capacidad necesaria para gozar bien de la fortuna. Usada sabia e inteligentemente, esta ley será de tanto mayor provecho cuanto la persona que la descubra y la aplique posea una mentalidad clara y poderosa. Cristo indicó ya a los apóstoles la ley espiritual que habían de observar para procurarse toda clase de comodidades y para obtener lo necesario y aún lo superfluo para la vida, cuando les dijo: buscad primero el reino de Dios, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y en el reino de Dios, o dígase el reino de la ley espiritual, los modos y los caminos para la obtención de todas las cosas son esencialmente distintos de los que siguen el cuerpo y la mente en el mundo de lo material para la adquisición de riquezas, no tienen nada que ver con el ahorro ni con las inhumanas privaciones de que tanto se ha abusado y se abusa, y por cuyo sistema muy pocas veces se obtiene lo que se desea. Si en algún muy raro caso se logra por estos medios un poco de fortuna, es a terrible costa del propio poseedor. Cada uno de nosotros, como espíritu que está en uso de un cuerpo físico, es una parte de Dios, o sea de la infinita fuerza del bien. Nuestro espíritu, pues, está en posesión de ciertos poderes, actualmente sin duda en embrión, pero capaces de crecer indefinidamente, como en el pasado y durante vastísimos períodos de tiempo se han mantenido en estado muy inferior al que han logrado ya alcanzar en los presentes días. Descubrir y usar inteligentemente de estas invisibles fuerzas es adquirir el pleno conocimiento de ellas, y por medio del uso bien dirigido de esta ley espiritual es como haremos posible la adquisición de todo bien, pues usando de estas fuerzas inconscientemente podemos también atraernos toda clase de males. Constantemente y durante todos los momentos del día estamos bajo la acción de estas fuerzas o acciones mentales, y si acertamos a ponerlas en buena dirección nos traerán salud y toda clase de bienes terrenales para poder gozar de la vida a plena satisfacción, mas nunca para atesorarlos. Pero si las ponemos acaso en una dirección mala, por ignorancia o por descuido, entonces no nos atraerán más que enfermedad y pobreza. Todo pensamiento nuestro es una fuerza, tan cierto como es una fuerza una corriente de electricidad. La fuerza mental que constantemente proyectamos fuera de nosotros se emplea en la formación de nuestra fisonomía y de todo nuestro cuerpo, y afecta la salud en benéfico o maléfico sentido, según sea su naturaleza, trabajando, por consiguiente, en el aumento de nuestra fortuna o en el crecimiento de nuestra pobreza y ruindad. Si pensamos en lo pobre y miserable, proyectamos afuera fuerzas que han de atraernos pobreza y miseria. Si mentalmente nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos cada día más y más pobres, si a cada aventura que nos sobreviene sentimos el miedo de perderla otra vez y aún de que nos ha de producir pérdidas mayores, si cada vez que hemos de gastar algún dinero nos tiembla el corazón y sentimos el alma invadida por el temor de perderlo para siempre, nos atraemos de este modo la verdadera sempiterna pobreza, en virtud de una inevitable fuerza natural, la suprema ley del espíritu. Nuestro orden o modo mental predominante es una fuerza que nos trae lo que es análogo a aquel en el orden de las cosas físicas. Quien vive tan pobremente que no gasta más de $2 por semana, porque más no tiene, y todas las noches al dormirse y todas las mañanas al despertarse exclama: bueno, ya sé que he de vivir siempre de este modo, con su desesperanzado modo mental va creando en el mundo invisible del pensamiento, mucho más poderoso que otro ninguno, una fuerza que lo mantendrá constantemente en una situación de vida inferior y más miserable cada día, de conformidad con su bajo orden mental. Pero si este mismo individuo se yergue mentalmente, y, manteniendo el espíritu todo el tiempo que pueda en la mayor elevación que le sea dable, exclama: yo acepto este pobre modo de vivir nada más que como una cosa temporal y pasajera, seguro estoy de que mejorará mi situación y de que mejorará incesantemente, entonces, por la mediación de su propio poder mental, ese individuo se atraerá las mejores cosas que desee.
Cada uno de nosotros, pues, está en posesión de un verdadero imán, si bien invisible, tan verdadero y tan poderoso como la piedra imán, cuya fuerza atractiva nos guiará cada día hacia mejores situaciones, y, con tal que sea muy persistente el estado mental creado en esa dirección, gradualmente iremos elevándonos cada vez más hacia órdenes mentales superiores, en que son posibles los más grandes triunfos de la vida. Cuando el peón de albañil piensa, desea y construye persistentemente en mentalidad alguna situación social más elevada que la de pastar el mortero, se pone en el más firme y en el único camino por donde puede llegar a mejorar su suerte. El deseo y la plegaria formulados mentalmente con gran persistencia y dirigidos hacia la mejora de nuestra propia situación constituyen la fuerza verdadera que nos impulsa en nuestra evolución desde las situaciones inferiores hacia las más elevadas. Esta es la fuerza que acciona y ha accionado siempre sobre toda la naturaleza, sobre todas las manifestaciones o formas en que un ente mental actúa por medio de alguna física o visible organización, y esta es también la fuerza que, accionando sobre todas las formas de vida, sacó un día del caos a nuestro planeta y lo ha ido conduciendo hasta su actual estado de creciente progreso y refinamiento. Este mismo deseo, esta plegaria casi inconsciente, a través de incontables edades, ha ido modificando los pesados y gigantescos pajarracos y las bestias enormes de unos tiempos muy anteriores a la historia humana, en esos otros pájaros de graciosos movimientos y en esos animales de formas mucho más delicadas que viven actualmente en este mundo, y a los cuales atribuimos una mente o espíritu, en un grado de desarrollo mayor o menor, con la aspiración de elevarse cada día más, que es la causa de su verdadero progreso, aspiración o deseo que existe en todas las formas de la vida física y el cual nos impulsa a librarnos de todos los obstáculos e impedimentos que la materia opone al progreso de plantas, árboles y animales hasta lograr formas más delicadas y más libres. Esta misma aspiración es la que transformará a los hombres y a las mujeres, dándoles fuerzas ilimitadas y proporcionándoles una siempre creciente felicidad y una belleza cada día más perfecta, como no podemos comprender ahora, ni siquiera imaginar. Porque de todo lo que existe en el universo y de todas las posibilidades que en él se encierran, la parte que actualmente conoce la humana inteligencia no es más que una simple gota de agua en comparación con el océano. La teología llama a este supremo deseo la plegaria, y esta plegaria es la gran fuerza de elevación de la naturaleza. Cuando deseamos o pedimos alguna cosa, rogamos en realidad por esta cosa, o sea, dicho en otras palabras, ponemos en acción la fuerza que ha de proporcionarnos la cosa deseada. Pero si usamos inconscientemente de esta plegaria, podemos del mismo modo rogar por la obtención de cosas malas que por la obtención de cosas buenas. Si mentalmente no vemos más que desgracias, infortunios y pobreza, es lo mismo que si rogásemos por la obtención de todas estas pobres cosas, y, en virtud de la propia fe, nada más que desgracias, infortunios y pobreza vendrán a nosotros. Esta fuerza depende enteramente de nosotros, como la parte que de ella podemos dominar depende también de nosotros, solo de nosotros, y ella es la que a través de largos períodos de tiempo nos ha hecho a cada cual tal como somos, creciendo en forma incesante a medida que crecemos también nosotros. Nadie puede detener y menos rehuir este crecimiento, como tampoco nadie puede detener el progreso y constante perfección de este planeta, del cual formamos parte todos nosotros, y el cual dista mucho de ser un globo de tierra completamente muerto. No existe la muerte en la naturaleza. Este planeta es un ente vivo, enteramente vivo, una viviente y siempre creciente expresión material de un gigantesco espíritu, del mismo modo que nuestro cuerpo es la expresión material y visible, y el instrumento además, de nuestra propia invisible mente o mentalidad espiritual. Cristo no fue pobre jamás de las cosas de este mundo, supo proporcionarse y proporcionar a los demás toda clase de substancias bebestibles y comestibles, sacándolas de los elementos naturales, cuando era necesario, por medio de su poder mental o espiritual. Supo alejar de sí toda clase de privaciones y de ahogos, tal como pudiera hacerlo el más rico de los hombres, y supo dominar los elementos, creando cualquier cosa de orden material de que tuviese necesidad, todo ello por su extraordinario poder de concentración mental. Este mismo poder existe en embrión en todas las mentes o espíritus, y puede y ha podido siempre ser ejercido en las más diversas direcciones, proporcionando a aquellos que lo ejercitan, casi siempre inconscientemente, grandes progresos materiales y toda clase de bienes de la tierra, aunque su acción no sea nunca tan rápida como lo fue en Cristo algunas veces. Los resultados de la acción de esta ley tardan en llegar.
Pero el poder que ha dado sus millones a High Gold es un poder espiritual que acciona aparte y fuera del cuerpo, a grandes distancias del cuerpo, y es un poder que, del mismo modo que el fuego o la electricidad, a menos que su empleo obedezca a muy elevados móviles y para el bien de todo el mundo, ha de acabar con certeza por producir grave daño a los que abusen de él, ya en esta existencia visible, ya en la existencia del espíritu, invisible para los mortales. En los oficios y profesiones vemos manifestada la ley espiritual que nos hace adquirir lo que justamente nos pertenece. Es uno de los más comunes reproches que se dirigen a los sacerdotes el decir que predican por la paga y que predican más largo cuanto más les pagan. Pero el ejercicio de un ministerio cualquiera no es ni puede ser más que un verdadero negocio, y tiene o debiera tener, en lo que se refiere a las ideas, todo el valor de un artículo o producto que se da a las gentes. En el terreno de lo justo, pues, las gentes debieran recompensar al predicador en proporción al valor de los artículos que produce con su palabra. No es justo, en ninguna clase de negocios, pretender o esperar que nos den alguna cosa por nada o casi nada. El que asiste todos los domingos a escuchar la plática de un sacerdote y se siente conmovido y fortalecido por sus ideas, y se marcha luego sin dar nada para contribuir al sostenimiento de ese sacerdote, o sin sentir siquiera el deseo de hacerlo, este tal se lleva positivamente algo consigo y a cambio de ello no da nada, cuando bastaba para hacer un bien positivo a dicho sacerdote, si es que no podía darle dinero, expresar con fuerza y con sinceridad el deseo de favorecerlo. Y si da un solo centavo teniendo en la mente este deseo fervoroso, esté seguro de que el predicador, al recibir esta pequeña moneda, recibirá con ella una poderosa fuerza benéfica, una fuerza mucho más grande que la de millares de centavos que le fuesen dados con mala voluntad. Esta sincera intención de hacer el bien tuvo el óvulo de la viuda, tan ensalzado por Cristo. La mentalidad y el talento de este sacerdote nos pueden hacer un beneficio mucho mayor del que puede proporcionarnos una buena comida, y sin embargo esta la hemos de pagar, pues no es posible que gustemos de plato alguno ni de ninguna otra cosa si no la pagamos. Con seguridad que nos causaría profunda vergüenza sentarnos todos los días a la mesa de un amigo, comiendo de los más escogidos alimentos, sin ofrecerle a cambio de ellos cosa alguna, y más aún nos avergonzaría el ver que ese amigo se empobrece y se ve obligado a negarse a sí mismo ciertas comodidades, mientras nos alimentamos con lo que es suyo. Seguramente que en nuestro fuero interno calificaríamos a este amigo de hombre nada práctico y de imprudente. Del mismo modo imprudentes son quienes piensan que es su obligación predicar o hacer cualquier otra cosa por nada. El pecado que estos cometen es tan grande como el de los que se atreven a tomar algo para sí y no lo pagan debidamente. Aquel que va por las calles, y por motivos de pura benevolencia o prodigalidad, reparte a las gentes cuanto tiene y les da además todo su tiempo y todas sus fuerzas, bien poco tardará en ser un completo depauperado, tanto mental como físicamente. No fue aconsejado a los apóstoles que hiciesen nada de eso. Lo que les aconsejó su maestro fue que partiesen de aquellas casas o de aquellos lugares donde no fuesen debidamente recibidos. Al contrario de eso, les fue aconsejado a los apóstoles que, al salir de un pueblo donde les hubiesen tratado mal, sacudiesen el polvo de sus pies, como un testimonio levantado contra él. Y cuando se dice que uno ha sido mal recibido, entiéndase que no se le ha prestado el necesario apoyo ni la ayuda que le era debida a cambio de sus servicios. Alguien ha dicho que, por la fe en Dios se ha de servir a los hombres. Pero de muchas maneras se puede servir a la humanidad. En religión y educación, en la fabricación concienzuda de toda clase de artículos, en la preparación adecuada de alimentos, en la construcción de viviendas, en todas estas cosas se presta servicio al espíritu infinito del bien, de igual modo que encauzando al pueblo por los caminos de la ley de Dios. Y la fe en Dios es la consecuencia de esta ley divina, que es la verdadera ley de justicia y de compensación. Dicho de otro modo, esta es la ley según la cual nadie puede, sin causar perjuicio a sí mismo, prestar a los hombres un servicio de cualquier clase que sea si no recibe a cambio de él la paga correspondiente, en una o en otra forma. Aquel que no lo haga así, no solamente dará a los demás aquello que es suyo, su propio poder, sino que llegará a convertirse en un verdadero mendigo, obligando a los demás a que le den a él, sin poderlo devolver, pues continúa dándolo a quienes saben excitar su simpatía. De esta manera, un hombre que se distinga en el trato social por su liberalidad y su buen corazón puede que tome de su propia esposa la mayor parte de las fuerzas que distribuye en torno sin miramientos y sin darle nada o casi nada a cambio de ellas.
y cómo, con respecto a la vida de familia y a muchas de las necesidades y comodidades de la cotidiana existencia, el marido depende de la mujer, no tan solo por lo que toca a la marcha regular de la casa, a la buena condimentación de los alimentos, a la puntualidad de las comidas y al buen arreglo de las ropas, sino que también en lo que se refiere a la previsión y buen empleo de las rentas o ingresos, y además y principalmente por lo que hace a su alimento moral y moral fortaleza, con todas las buenas cualidades de su carácter y de su mentalidad, este marido poco avisado toma esto y lo emplea en alimentar y sustentar a otras personas de fuera de su casa, para volver a ella convertido en una verdadera esponja exprimida y agotada, dispuesta a absorber de nuevo mayores cantidades de elementos mentales, y dejar otra vez a su mujer enteramente abandonada a sus propios recursos para llevar todo el peso de la vida marital. Con tal proceder, el marido está cometiendo una violación de la ley de las compensaciones, lo que ha de dar por resultado, finalmente, el quebrantamiento y ruina absoluta de la mujer, la cual tendrá por consecuencia la ruina también total del marido, quien nunca habrá sabido darse cuenta siquiera de que las fuerzas y las energías mentales que ha desperdiciado y tan mal empleado durante su vida no eran las suyas sino las fuerzas y las energías de su pobre esposa. Si es el hombre el de mentalidad más fuerte, entonces él es el perdedor, y como la mente débil de su mujer no puede alimentar la suya, la pérdida final de ambos es más rápida y más segura. Es preciso tener siempre presente que la fuerza o energía mental que recibimos de otras personas constituye una corriente de tan positiva realidad como lo es una corriente de aire o de electricidad, siendo esta una fuerza que actúa sobre nosotros ya para el bien, ya para el mal. Si la mentalidad de esta persona es más rica que la nuestra, esto es, si tiene más previsión que nosotros, juzgará de todas las cosas con mayor clarividencia, será más hábil para la formación de proyectos provechosos y más determinada y más resuelta en la ejecución. Con un orden semejante de pensamientos, puede perfectamente alimentarse nuestro espíritu y adquirir fuerza, y con la fuerza adquirida por el espíritu fortalecerse el cuerpo. Pero siendo así, siendo nuestra mentalidad inferior a aquella de quien recibimos fuerza, y no pudiendo devolverle lo que nos da con elementos mentales de un valor y de una riqueza correspondientes a los suyos, lo que hacemos realmente en este caso es apropiarnos de algo que no podemos retribuir. Nos hemos nutrido de puros y ricos alimentos y los hemos pagado con la más pobre moneda. Sin embargo, aun alimentándonos de esta forma, puede que no seamos capaces de apropiarnos o de absorber y, por tanto, aprovechar más que una pequeña parte de lo que ha venido hacia nosotros, quedando lo demás completamente desperdiciado. Mientras que si nuestro espíritu es, en sus cualidades, igual o casi igual al de la otra persona, cambiaremos con ella mutuamente las propias energías. Esta es la verdadera compensación, y en todo negocio esa es la transacción recta y justa. En el reino o dominio invisible del espíritu existen agentes que obran continuamente en torno de nosotros en dicho sentido. El pecado y el castigo son tan grandes para aquel que da sus elementos mentales sin obtener y sin esperar la debida paga como para aquel que los toma sin dar nada a cambio. Este inconsciente pecado y la acción que se sigue de este escaso conocimiento de la ley es lo que produce la miseria y la pobreza, y lo que da origen a los miles y miles de pobres y de inválidos que existen en todas las esferas de la sociedad. Así vemos hoy a más de un hombre rico mentalmente y cuyas fuerzas y energías, bien empleadas, traerían la prosperidad y la bienandanza, emplearlas en la nutrición de alguna otra persona, la cual solo puede darle en cambio elementos de debilidad y de pobreza, con lo cual malgasta inútilmente su potencia mental, que, más sabiamente dirigida, engendraría en él nuevas ideas y nuevos pensamientos, pero no hay duda alguna de que las fuerzas mentales, cuando se dirigen y se emplean con discernimiento, son el origen de grandes beneficios materiales. Siempre las más nuevas y más frescas ideas fueron más fuertes que todos los bancos y todos los monopolios del mundo. Así, por ejemplo, antes de que fuese descubierto el petróleo, surgió la idea del petróleo en la mente de algún hombre, y mucho antes que se procediese a la perforación de la tierra para ir en su busca, ya la idea de la perforación había surgido en alguna mentalidad humana, y así sucedió en todas las demás fases del hallazgo y utilización del preciado mineral. La invención de los modernos ascensores, que permiten hacer las casas mucho más altas que antes, constituyendo esto una verdadera conquista del espacio, como idea había surgido ya en alguna mentalidad muchísimo antes que tomase forma material gracias a la madera y al acero.
Ninguna de estas grandes ideas, que han valido millones, ha surgido jamás en mentalidades que viven en cuerpos fatigados por un trabajo excesivo ni tampoco en aquellas que, en virtud de su inconsciencia, malgastan sus fuerzas en la forma que dejamos indicada más arriba. Dar es mucho mejor que recibir, dicen muchos. Dar es mejor, en cierto sentido. A los corazones generosos, en efecto, les causa mayor alegría poder obsequiar a un amigo, ofrecerle una buena comida o alguna interesante diversión, que ser ellos mismos obsequiados y festejados. Pero no hay ningún precepto de Cristo que sea contrario al hecho de recibir. Además, la acción de dar implica necesariamente que alguno ha de recibir. Pues lo que uno ha de hacer es tomar sus medidas y sus previsiones para estar siempre lleno, es decir, para no tener nunca o casi nunca falta de nada, como conviene mantener abierta siempre la fuente de los propios placeres. El sol, por medio de la evaporación de los lagos, de los ríos y de los mares, ha de absorber grandes cantidades de humedad antes que las nubes puedan devolver a la tierra esta humedad necesaria. En todos los dominios de la naturaleza hallaremos siempre regularizada la fuente y sistematizados los medios por los cuales se desenvuelve la vida y se cumple indefectiblemente la ley. Este es el supremo negocio.